Tan. Bueno, vamos a continuar con la clase de ecuaciones diferenciales de unidades parciales, perdón, con la clase de Mate 7. Ya estoy hablando de la otra clase que tengo. Voy a ver dónde llego hasta acá. Espérate, a ver. Ajá, aquí vamos a ver. Aplicaciones de la transformada de Laplace. Buenos días a todos. Hoy culminamos con transformadas de Laplace y sus aplicaciones. El viernes a las 9 voy a dar una clase de repaso. Y el lunes a la 1 será el parcial, ¿no? El lunes a la 1 durará 3 horas, de 1 a 4. Y bueno, ahora así habremos culminado la primera parte del curso. Y bueno, comenzaremos el miércoles de la semana próxima, Dios mediante, la segunda parte. Bien, una aplicación muy importante de la transformada de Laplace es la de resolver ecuaciones de convolución. Fíjense, allí tengo en el ejemplo 1 una ecuación de convolución. La función está causalizada, h de x, que es la función de Heaviside por x cuadrado. Perdón. Convolución u de x, que es la incógnita, la función que vamos a encontrar, es igual a la función h de x seno 2x, ¿no? Y así la defino entre menos infinito e infinito. Ahí la tengo. Al causalizarla, ya la tengo definido entre menos infinito e infinito. Yo causalizo y hago todo esto causalizar porque yo juego con distribuciones, pues les recuerdo que las distribuciones estaban definidas entre menos infinito e infinito, ¿no? Ya que resolvemos allí, ya que resolvemos en el espacio de las distribuciones más. Buscamos entonces una solución causal y que sea transformable en Laplace u de x. Entonces ustedes recuerden la propiedad de la convolución, de la transformada de la convolución. La transformada de la convolución es el producto de las transformadas de cada una de ellas, ¿no? Entonces la transformada de h de x cuadrado, convolución u de x, la transformada de ella va a ser igual a f de z u de z igual a la transformada de h de x seno de 2x que llamamos g de z. Como ustedes ven, todo eso me lo da la tabla. Todo eso me lo da la tabla. La transformada de h de x cuadrado, que llamo f de z. La transformada de u de x, que llamo u grande de z. Y la transformada de h de x seno de 2x, que llamo g de z. Bien, entonces, para hallar la transformada, yo hago esto allí, pero he podido usar la tabla. Voy a usar la tabla de la transformada. Pero si no hago la derivada generalizada, por supuesto, la función f de x no tiene salto. La función f' generalizada tampoco tiene salto, porque en 0 se pega. La función f segunda generalizada me da 2h de x y ahí sí hay un salto. Ahí sí hay un salto. Hay un salto en 0. Entonces, para la tercera generalizada, voy a tener 2 delta de x. Esa es la tercera generalizada. Tomamos transformada a ambos lados. La transformada de f tercera generalizada es z cubo f de z, donde f de z es la transformada de f de x. 2 transformada del delta de x, que es 1. Por lo tanto, f de z me queda 2 sobre z al cubo. Yo hago todo eso paso a paso porque no estoy utilizando la tabla, sino utilizar la tabla directamente. De la tabla tenemos, por otro lado, que la transformada del seno de 2x es 2 sobre z cuadrado más 4. Despejando a u de z, me queda z al cubo sobre z cuadrado más 4.
sobre z cuadrado más 4. Y aquí tenemos una división de polinomios, donde el polinomio de arriba es el z al cubo y el polinomio del denominador es el z cuadrado más 4. Como ustedes verán, el grado del denominador del polinomio en el numerador es 13 y el grado del polinomio en el denominador es 2. O sea, el grado del numerador, del polinomio en el numerador, es mayor que el grado del polinomio en el denominador. Por lo tanto, hago la división de polinomio, como ustedes saben, de bachillerato. Al hacer la división de polinomios de z al cubo sobre z cuadrado más 4, me queda z menos 4 sobre z cuadrado más 4. Entonces tengo z menos 4z sobre z cuadrado más 4. Y a eso le tomo la antitransformada. Le tomo la antitransformada. Entonces, en el lado izquierdo, la antitransformada de la u grande de z es mi u de x, que es la incógnita, la función que estoy buscando. La transformada de z, recuerden ustedes, ese es delta prima de x por la propiedad de la derivada de la transformada. Y la transformada de 4, la antitransformada, perdón, de 4z sobre z cuadrado más 4 es igual a 4 h de x coseno de 2x. De 2x. Recuerden que 4 lo ponen como 2 al cuadrado. Me queda por tabla, me queda que es 4h de x coseno 2x. Y ahí tengo entonces la solución particular, causal y Laplace transformable para esa ecuación. Fíjense que en ejercicios pasados, en clases pasadas, antes de ver transformadas de Laplace, recuerden que yo este problema lo resolvía de otra forma, ¿no? Buscando la solución causal, buscando la solución fundamental. Recuerden, primero hacía h de x cuadrado convolución u de x igual a delta de x, al delta dirá de x, y encontraba, digamos, la ecuación, la solución fundamental, o sea, h de x cuadrado convolución, la solución fundamental, una e de x igual a delta de x, hallaba esa e de x, que es la solución fundamental, y luego hacía la convolución de la solución fundamental con el término no homogéneo, que es el h de x seno de 2x, y eso me iba a dar la solución que yo estaba buscando. Pero en el caso de transformada de Laplace, yo me vuelo, me evito, no necesito de calcular la solución fundamental, porque la transformada de Laplace me da directamente la solución u de x sin pasar por calcular la solución fundamental. O sea, esa es una de las grandes ventajas que se tiene en utilizar la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones de convolución, siempre que ese término no homogéneo sea transformable de Laplace, porque si no es transformable de Laplace, vimos unos ejemplos por allí con la e a la x al cuadrado, h de x igual a e a la x cuadrado, que no es transformable de Laplace porque no es crecimiento exponencial, no cumple con las condiciones para que exista la transformada de Laplace. Entonces tengo que utilizar el procedimiento canónico, por el procedimiento usual, que es de calcular la solución fundamental y hacer la convolución con el término no homogéneo. Pero en este caso, la función la distribución h de x seno de 2x es transformable en Laplace y entonces puedo aplicar a ambos lados la transformada de Laplace. Bien, entonces, esa es una de las grandes ventajas, como le digo. Bien. Fíjense ahora, dígame. Una pregunta, ¿por qué? Es que llegué un poco tarde y no entendí bien la parte de por qué se deriva generalizadamente 3 veces la función hasta que se obtiene la delta. Porque no estoy usando la tabla. Ah, porque, okay.
si yo no conozco la tabla, si yo no tengo la tabla, derivo 3 veces, no estoy usando la tabla. Yo dije, puedo usar directamente la tabla porque yo tengo una tabla que me da la transformada de h de x a la n. La tengo por la tabla. Entonces, si no conozco la tabla, porque no tengo la tabla, lo que hago es derivar 3 veces para llevarle una constante y que me aparezca en salto. Porque fíjate, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta. Además de que no tengo tabla, fíjate, la f de x es igual a h de x al cuadrado. Entonces, esa es una función que en 0 se pega. Fíjate, la h de x es 0 a la izquierda de 0 y 1 a la derecha de 0. Pero en 0, cuando da el salto, se pega con la x cuadrado, porque la x cuadrado en 0 es 0. Entonces, ahí no hay salto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada de f de x es la h de x por 2x, que la tengo allí. Después me queda la función 2h de x por x. Esa función tampoco tiene salto. Esa función tampoco tiene salto. Entonces, voy a la tercera derivada. Voy a la segunda derivada. La segunda derivada es 2h de x. 2h de x. Ahora, esta función es 2 a la derecha de 0 y 0 a la izquierda de 0. Entonces, a esta función ahora, al derivarla, si tiene salto. Si tiene salto. Si tiene salto. Y la derivada va a ser el salto en 0, que va a ser precisamente delta de x multiplicado por el 2. Multiplicado por el 2. Entonces, a la derivada tercera generalizada le aplico transformadas de Laplace y al 2 delta de x le aplico transformadas de Laplace. Pero por las propiedades de la transformada de las derivadas, eso es z al cubo, porque es derivada tercera, multiplicado por f de z, donde f de z es la transformada de f de x, la transformada de Laplace de f de x, y entonces me queda igual a 2. ¿Por qué? Porque hice 3 veces la derivada. La hice 3 veces porque a mí me interesa que llegue un momento en que haya salto para que me aparezca la delta. Por eso es que hago 3 veces la derivada. 3 veces la derivada. Aunque yo he podido utilizar la tabla y no hago eso, pues. Pero ahí tienen otra aplicación importante del hecho de utilizar distribuciones o funciones generalizadas y saber derivar de manera generalizada. Entonces, por eso ni en F, ni en F', ni en F segunda me aparecieron saltos. Los saltos me aparecen en F tercera. Por eso es que voy hasta F tercera, porque me aparece el salto. Una vez que me aparezca el salto, allí tomo transformada. No sé si responde tu pregunta. Sí, ya entendí. Gracias. Ok, bueno. Sigamos entonces. Veamos este otro ejemplo. Fíjense, otra ecuación de convolución. La misma h de x cuadrado, u de x una incógnita, y tenemos a g de x, que es dada. G de x es dada, que es una distribución. Como sabemos, si g es transformable en Laplace, podemos aplicar transformadas de Laplace. Pero podemos usar la transformada de Laplace para hallar una solución fundamental causal y Laplace transformable de h de x también. También otra manera, pues. Vamos entonces no a resolver aplicando transformada de Laplace a toda la ecuación 3, sino vamos primero a encontrar la solución fundamental, otra vía, de la ecuación 3. Entonces, la solución fundamental de la ecuación 3 es h de x cuadrado, convolución e de x es la solución fundamental, y eso es igual a delta de x. Bueno, ya yo sé que la transformada de h de x igual a x cuadrado por el ejercicio anterior, eso es 2 sobre z al cubo, y la transformada de e de x es x mayúscula de z, y la transformada de delta de x es 1. Por lo tanto, x de z, o sea, la transformada x de z, ese grande que está ahí, es la transformada de Laplace de la solución fundamental, es 1 medio de z al cubo. De z al cubo.
Por lo tanto, la antitransformada de eso va a ser la solución fundamental, que es E a la X igual a un medio de delta cubo de la derivada tercera del delta de Dirac, la derivada de orden 3 de tercera del delta de Dirac. Eso es la solución fundamental. La solución fundamental. Entonces, ¿qué hago con U de X? U de X va a ser entonces igual a esa solución fundamental, convolución, la G de X, donde la G de X es el término no homogéneo de la ecuación 3 que está allí. Entonces, ustedes verán, cuando hago un medio de la derivada tercera de X, convolución G de X, por las propiedades de las derivadas con la convolución, eso es lo mismo que poner un medio de delta de X, convolución, la derivada tercera de G de X. Pero recuerden que el delta de X es una identidad para la operación de convolución. Por lo tanto, delta de X, convolución, derivada tercera de G de X, me va a dar un medio de la derivada tercera de G de X generalizada. Porque, como les digo, aquí utilizo la propiedad, de derivadas de convolución y utilizo el hecho de que el delta de Dirac es una identidad para el producto de convolución. Bien, si aplicamos este resultado al caso anterior, fíjense, si aplicamos este resultado al caso anterior, en el caso anterior G de X era igual a H de X seno de 2X. Entonces, si derivamos 3 veces de forma generalizada H de X seno de 2X, vamos a encontrar esa expresión que está allí, que es menos 4H de X coseno de 2X más delta prima de X, que fue el resultado que encontramos acá en nuestro primer problema. Coinciden, pues, dos maneras de hacer el problema. ¿De acuerdo? Tienen dos maneras de hacer el problema. En uno, este es un poquito más largo, porque hay la solución fundamental y después tienen que hacer la convolución. Y en el otro, aplican directamente la transformada de Laplace, siempre y cuando el término no homogéneo pueda tener, sea transformada de Laplace. Si el término no homogéneo no tiene transformada de Laplace, hacemos la parte B. O sea, usamos la parte B. Esto es, tenemos que encontrar la solución fundamental y después hacemos la convolución de la solución fundamental con la G de X, como se hace acá, como se hizo acá. Bien, veamos otro ejemplo. Fíjense ustedes, vamos a resolver ahora una ecuación diferencial ordinaria no homogénea con condiciones iniciales, la de U en 0 vale 0 y la derivada evaluada, la primera derivada evaluada en 0 vale 1. Vale 1. Bien, entonces nosotros buscamos una función B causalizamos, fíjese, causalizamos. Nosotros buscamos una función B de t causalizada, H de t, U de t. Tomo H de t porque las condiciones iniciales están dadas en 0. Si hubiera sido U de 1 igual a 0 y U' de 1 igual a 0, o U de A igual a 0 y U' de A igual a 0, yo no trabajo con H de t, sino que trabajo con H de t menos A o H de t más A, de acuerdo si las condiciones han sido dadas en A o en menos A. Entonces ahí trabajaría con la función de Heaviside centrada en el punto A o centrada en el punto menos A, de acuerdo a donde dé las condiciones iniciales. Si las doy en A o las doy en menos A. Bien. Entonces, el problema dado lo voy a transformar en un problema utilizando, causalizando la función. Entonces, yo voy a trabajar ahora con una B de t causalizada y la llamo H de t por U de t. Entonces, fíjense, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo puedo utilizar directamente las condiciones iniciales. Fíjense,
cuando yo derivo la primera vez, entonces fíjense, la primera vez es h de t, u de t, y la otra va a ser u de 0, delta de t, porque allí se me produce el salto, en 0 se me produce el salto. Ahí está el salto por delta de t. Entonces, la derivada generalizada, B' generalizada de t es h de t, u' de t, más el salto de la función. Entonces, el salto se produce en 0, entonces va a ser el valor u en 0 por delta de t. U en 0 es lo que vale por la derecha, porque por la izquierda vale 0, y el salto en 0 es delta de t. Pero fíjense, la condición inicial, U0 es 0. U0 es 0. Entonces, al reemplazar U0 por 0, se me desaparece la delta de t y me queda h de t, u' de t. Bueno, voy a la segunda derivada generalizada. La segunda generalizada será h de t, u segunda de t, más u' en 0, delta de t. U' en 0, delta de t. Porque ahora el salto es en la B' generalizada. El salto es en la B' generalizada. Entonces, eso es U0, U'0, delta de t. Entonces, reemplazando a U'0 por 1, me queda que la segunda derivada generalizada de t es h de t, u segunda de t, más el delta de Dirac alrededor del 0, más delta de t. Eso implica entonces, fíjense, ya tengo quién es B' generalizada, ya tengo quién es B segunda generalizada. Entonces, yo en vez de trabajar con U segunda más 4U de t, pongo B segunda más 4B de t. Y reemplazo a la B segunda por su valor. La reemplazo a la B segunda por su valor. La B segunda, fíjense que es igual a H de t, U segunda, más 4U de t más delta de t. ¿De acuerdo? Esa es la B segunda. Más 4U de t, eso va a ser entonces 4H de t, B de t. Entonces, fíjense ustedes, reemplazo la B segunda. La B segunda es H de t, U segunda de t más delta de t, más 4B de t. A 4B de t es 4 por H de t, U' de t. Saco a H de t factor común, y me queda U segunda de t más 4U de t más delta de t. Pero fíjense, U segunda de t más 4U de t es igual a E a la menos 2t. Entonces, lo que está aquí, lo que estamos viendo aquí, dentro del corchete, es E a la menos 2t. Esto que está aquí, es E a la menos 2t. Entonces, todo esto del corchete, la U segunda de t más 4U de t, la reemplazo por E a la menos 2t. Por E a la menos 2t, más delta de t. Y ahora estoy en condiciones de aplicar transformadas de Laplace a ambos miembros. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace a la derivada segunda, eso me queda z cuadrado b de z. Al aplicar la transformada de Laplace a 4b de t, eso me queda 4b de z. Y al aplicar la transformada de Laplace a h de t e a la menos 2t, eso me queda 1 sobre z más 1. Perdón, sobre z más 2. Y al aplicar la transformada de Laplace a el delta de Dirac, me queda 1. Por lo tanto, tenemos que la transformada de b segunda generalizada de t más 4b de t, eso es z cuadrado más 4b de z. Y la transformada de h de t e a la menos 2t más delta de t, que es 1 sobre z más 2 más 1, al hacer esa cuenta me queda z más 3 sobre z más 2. Z más 3 sobre z más 2. Bien, despejo a la b de z y me queda z más 3
z más 2 sobre z cuadrado más 4 cuadrado. Y aquí tengo que hacer, o residuo, aquí tengo que hacer fracciones parciales. Haciendo fracciones parciales, fíjense ustedes, separo en a sobre z más 3. Después z cuadrado más 4 es de segundo orden. Entonces arriba tengo que poner algo de primer orden. Tengo que poner bz más c. Entonces me queda a sobre z más 2 más bz más c sobre z cuadrado más 4. Y allí hallo a b y a c. Y me queda esa expresión que está ahí. A me queda un octavo, B me queda menos un octavo y C me queda 5 cuartos. Entonces hago esas cuentas y me queda eso. Está ahí. Por lo tanto, la antitransformada de un octavo de 1 sobre z más 2 es e a la más 2z. La antitransformada de menos un octavo z sobre z cuadrado más 4 es coseno de 2t. Y la antitransformada de 5 octavos 2 sobre z cuadrado más 4 es, ya saqué un octavo factor común, es 5 seno de 2t. Pero recuerden que b de t es igual a h de t por u de t. Ustedes están buscando u de t. Entonces, b de t es un octavo de h de t. Y todo lo que queda aquí en este paréntesis, es lo que corresponde a u de t. Porque yo lo que resolví fue la causalizada. Yo encontré b de t, pero lo que yo estoy buscando de verdad es la u de t. Pero como causalicé, yo encuentro la b de t como h de t, u de t. Todo lo que acompaña a la h de t es mi u de t. Todo lo que acompaña a la h de t es un octavo de e a la menos 2t menos coseno de 2t más 5 seno de 2t, que es esto que está acá. Y entonces esta es la solución que yo estoy buscando. Aquí dice que alternativamente yo puedo buscar el método de los residuos si no quiero hacer fracciones simples, pues fracciones parciales que llaman. Entonces puedo utilizar el método de residuos. Usted ve cómo se sienten más cómodos. Bien, como se sientan más cómodos, ustedes pueden proceder. Bien, otro ejemplo. Fíjense este otro ejemplo. Sea e de t igual a un medio de h de t cuadrado e a la t. Se pide hallar una o de LCCL. Se pide un operador diferencial lineal. Se pide hallar un operador diferencial lineal con coeficientes constantes que tenga a e de t como solución fundamental. Ajá. Fíjense ustedes. Se pide quién es L. Entonces, fíjense, L de E como una solución fundamental, entonces L de E es igual a delta. ¿No? L de delta, convolución E, va a ser E, L de E, y eso igual a delta. Hago la transformada de él, eso va a ser la transformada de L de delta por la transformada de E de T, que es xi de Z, y la transformada del delta de Dirac es 1. Bien. Entonces, fíjense, la transformada de un medio de h de t cuadrado e a la t, esa es por tabla, esa va a ser igual a 1 sobre z menos 1 al cubo. Z menos 1 al cubo. Entonces, L, la transformada de L de delta de Z, va a ser igual, eso va a ser igual a Z menos 1 al cubo, que es igual a Z cubo menos 3Z cuadrado más 3Z menos 1, y la antitransformada va a ser L delta de T, eso va a ser derivada, delta dirá
la derivada de delta ira de orden 3, menos 3 la derivada de segunda del delta ira, más 3 la derivada prima del delta ira, menos delta de t. Y entonces eso me está dando L, fíjese, L del delta de ira me está dando la derivada tercera, menos 3 veces la derivada segunda, la derivada segunda, y se equivocó, menos 3 veces la derivada segunda, más 3 veces la derivada primera, menos 1. Y ahí tengo el operador lineal que estoy buscando. Ahí estoy buscando el operador lineal en cuestión. Fíjense que aquí, para este problema, lo único lo realmente importante fue ver que L, el operador que estoy buscando, al aplicárselo a la solución fundamental E, es lo mismo que hacer L de delta, o sea, L del delta irá, convolución E. Convolución E. Porque recuerden que eso es lo mismo que decir L del delta convolución E, pero delta convolución E es L, G. Entonces, ahí es donde estribó realmente esto, ¿no? Ajá. Bien. Ajá. Perfecto. Bien. Vamos a hallar otro ejemplo. Fíjense, se pide hallar la convolución de f de x, h de x más 1. O sea, estoy trasladando una unidad a la izquierda por el valor absoluto de x, convolución h de x por x. Entonces voy a llamar a g de x, le voy a llamar h de x más 1, valor absoluto de x. Esto lo voy a llamar g de x. G de x va a ser, fíjense, ahí tengo el valor absoluto de la x, la tengo allí. H de x más 1, quiere decir que a la izquierda de menos 1, eso es 0, y a la derecha de menos 1, eso vale 1. Por lo tanto, esa es la gráfica de g de x, esa que tengo allí. Entonces voy a derivar, fíjense, voy a derivar, ya ahí hay un salto en menos 1, en menos 1 hay un salto, en menos 1 hay un salto, en lo otro no tengo problema. Entonces, al derivar, fíjense, al derivar, veo que esta derivada menos 1 hacia abajo da 1 a la derecha, o sea, da menos 1 porque estoy derivando menos x, y a la derecha estoy derivando a la x que me da 1. Entonces, esta es la derivada. Entonces, fíjense, la segunda derivada generalizada será igual a la segunda derivada clásica, con los saltos de la primera derivada. Fíjense, la primera derivada tiene salto en menos 1, tiene salto en 0. Tiene salto en 0. Ajá. La primera derivada generalizada. La primera derivada generalizada, fíjense, la primera derivada generalizada tiene salto en menos 1. En menos 1, la primera derivada generalizada. Por lo tanto, la primera derivada generalizada es igual a la primera derivada clásica más el salto en menos 1. El salto en menos 1 por la derecha, perdón, por la izquierda es 0, por la derecha es menos 1, que es 1. Me queda 1. Me queda 1, o sea, me queda delta a la menos 1 de x, o sea, delta de x más 1. 1 es el salto. Entonces, en la segunda derivada generalizada, en la segunda derivada clásica, más los saltos de la primera derivada generalizada. Los saltos de la primera derivada generalizada son en menos 1, ahí hay salto, fíjense, en menos 1, va de 0 a menos 1, y el otro es en 0. En 0 va del 1 al menos 1.
Entonces, en la segunda derivada generalizada es la segunda derivada clásica más la de los saltos. Pero tengo saltos, como le digo, ¿dónde tengo saltos? Tengo saltos en -1 y tengo saltos en 0. En -1 por la izquierda, por la derecha es -1 y por la derecha es 0. Entonces me queda menos delta -1 de x. Y en 0 por la derecha es 1 y por la izquierda es -1. Entonces sería 1 menos -1 me da 2 delta de x. Y la derivada prima de -1 de x viene de la derivada viene al derivar la segunda, la primera derivada generalizada, que es la segunda derivada clásica más delta prima de -1 de x, que es eso que está allí. Por lo tanto, la segunda derivada generalizada me queda menos delta, menos de la delta iría centrada en -1 más delta más 2 delta de x, o sea, la derivada de la delta irá centrada en 0, más la derivada primera, el delta irá centrado en -1. Bien. Así obtenemos esa expresión. Entonces, ahora aplicamos transformadas en Laplace a todo eso que está allí. Entonces, la derivada de la transformada de Laplace, perdón, la transformada de Laplace desde segunda generalizada de x será z cuadrado por g de z, donde g de z es la transformada de Laplace de g de x. La transformada de menos delta a la -1 de x es menos e a la z. La transformada de Laplace de 2 delta de x es 2. Y la transformada de delta prima -1 de x, eso es z e a la z. Despejando a g de z, me queda que eso va a ser igual a 2 más z menos 1 e a la z sobre z cuadrado. Sobre z cuadrado. Pero fíjense, yo tengo a f de x, lo escribo como g de x, convolución h de x. Entonces, para ver el problema que estoy viendo, este es el problema es el de la convolución. El de la convolución, el de g de x, f de x es g de x, convolución h de x. Ok, volviendo ahí. Entonces, f de x es g de x, convolución h de x. Ajá, h de x es eso, ¿no? Voy a mirar otra vez. H de x, correcto. Entonces, voy aquí a la convolución. Bien. Perdón. Entonces, al tomar transformadas a ambos lados, la transformada de la f de x me queda f de z, la transformada de la g de x en la g de z es 2 más z menos 1 e a la z sobre z cuadrado, y la transformada de h de x es 1 sobre z cuadrado. Hago toda esa cuenta, me queda 2 más z e a la z menos e a la z sobre z al cuadrado. Entonces, todo dividido sobre z a la 4, me queda 2 sobre z a la 4, más e a la z sobre z a la 3, menos e a la z sobre z a la 4, y hago la antitransformada de todo eso. La antitransformada de f de z es igual a f de x. La antitransformada de 2 sobre z a la 4 es 1/3 de h de x, x al cubo. La transformada, la antitransformada de e a la z sobre z al cubo es entonces la trasladada de 1/2 de h de x más 1, x más 1 al cuadrado. Y lo mismo con la antitransformada o la transformada inversa de e a la z sobre z a la 4. Eso es menos 1/6 h de x más 1, x más 1 al cubo. Estoy utilizando tabla, pues, lo puedo ver. Bien. Otro ejemplo,
sea L un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, cuya solución fundamental causal viene dada de esa forma: E de t igual a h de t, 1 menos e a la menos t. Se pide hallar una solución causal de eso que es de L de U igual a h de t dt. Entonces, fíjense, como ya conozco la solución fundamental, que está dada por 7, y yo quiero encontrar a U de t, dar que L de U de t es igual a h de t por t, que es 8. Entonces, yo a U de t lo único que tengo que hacer es la convolución de la solución fundamental con el término no homogéneo de la ecuación que estoy buscando, que es la 8, que es h de t. Entonces, hago esa convolución. Y esa convolución, fíjense ustedes, para hallar el producto de la convolución aplicamos las reglas operacionales. Entonces, fíjense, la primera derivada generalizada, E de t 9, la primera derivada generalizada, vamos a ver la primera derivada generalizada de esa, cómo se hace. Entonces, al derivar la primera vez, E de t, ¿quién es E de t? E de t es esto que está acá. Vamos a derivar la otra. Ok. Vamos a derivar. Voy a derivar, entonces derivo con respecto a h de t de t. Entonces, la derivada con respecto a t es 1. Entonces, la primera derivada generalizada es E de t convolución h de t. Esa es la primera derivada generalizada. La segunda derivada generalizada, derivo, dejo la E de t y derivo la h de t. La derivada de la h de t de la Heaviside es la delta de t. Pero recuerden ustedes que la delta de t, el delta dirá, es una identidad para el producto de convolución. Por lo tanto, E de t convolución delta de t es 1. E de t convolución delta de t es igual a e a la t, porque delta de t es la identidad. Por lo tanto, la derivada segunda generalizada de t es igual a e a la t. Suponiendo que u a la t es la Laplace transformable, entonces la transformada de u segunda generalizada de t es z cuadrado u de z, y la transformada de e de t es xi de z. Entonces ahora porque la transformada de e de t es xi de z, pero e de t es h de t menos h de t e a la menos t. Eso está acá. Fíjense, h de t es esto que está acá, h de t menos h de t e a la menos t. Entonces, la transformada de h de t es 1 sobre z, y la transformada de h de t e a la menos t es la trasladada, es 1 sobre z más 1. Hago esa cuenta, 1 menos z, menos 1 sobre z más 1, y eso me queda 1 sobre z por z más 1. Eso que tengo allí. Entonces me queda que la transformada de la u segunda generalizada de t, que es z cuadrado por u de z, va a ser igual a 1 sobre z por z más 1. Despejo la u de z, que es la transformada de Laplace de la u de x, y me queda que u de z es igual a 1 sobre z al cubo, z más 1. Y ahí hago fracciones simples. La 1 sobre z al cubo la descompongo en a sobre z al cubo, más b sobre z al cuadrado, más c sobre z, más d sobre z más 1. Y tengo que hallar los valores de a, b, c y d. Y esos son los valores. Pues. A vale 1, b vale menos 1,
C vale 1 y D vale menos 1. O sea, ahí tengo que hacer fracciones simples o utilizar residuos, pero ahí tengo entonces un polo de orden 3, tengo que hacer 2 derivadas para residuo alrededor de z igual 0, y tengo un polo de orden 1 en z igual menos 1. Bien, entonces, si hago fracciones simples o haga residuos, llego a que U de Z es esa expresión que está allí y tomo la antitransformada. Entonces, la antitransformada de 1 sobre Z al cubo es un medio de HT t cuadrado, de la de menos 1 sobre Z cuadrado es menos H de T por T, y la otra, la de menos 1 sobre Z más 1, es la trasladada de a la menos T. Sacando a U de T igual a H de T factor común de un medio de T cuadrado, menos T más 1 menos E a la menos T, obtengo la solución. Bien. Veamos otro ejemplo. Yo insisto mucho porque estos son los problemas que salen, problemas muy comunes en los exámenes o que salen, que son resolver ecuaciones de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias para vía transformada en Laplace o ecuaciones de convolución. Les daré cómo resolver ecuaciones integrales. Unas ecuaciones integrales donde la incógnita aparece dentro de la integral, pero es un tipo de ecuaciones integrales muy concreto, no es para toda ecuación integral, sino para unas que se llaman Volterra de tipo de primera especie. Bien, otro ejemplo, esta es una ecuación de convolución donde la función no homogénea, la parte no homogénea, viene dada por f de t, que es 1 cuando estoy entre menos 1 y 1, y 0 cuando estoy fuera del intervalo menos 1, 1. O sea, esto es el problema a resolver. Entonces, fíjense, aquí hago lo mismo, ¿no? Tengo que yo conozco, si aplico transformadas de Laplace, la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. O sea, si la transformada de Laplace de h de t seno de t la llamo f de z, y la transformada de Laplace de u de t la llamo u de z, y la transformada de f de t la llamo f de z. Entonces, aplicar transformada a ambos lados va a ser igual digamos, a una g de z por una u de z igual a f de z. Allí el único problema que tengo es el de hallar la transformada de f de t, con lo que está allí. Por lo tanto, la hallo utilizando salto. Fíjense, esa función tiene salto en menos 1 y en 1. Entonces, una manera de hacerla, hay dos maneras de hacerla. Una manera de hacerla es buscando la solución fundamental, E de t, o sea, h de t seno de 2t, convolución E de t igual a delta de t. Aplico transformada de Laplace a ambos lados. La transformada de Laplace del h de t seno de 2t es 2 sobre z cuadrado más 4. La transformada de Laplace de E de t es E de z, y la transformada de delta es 1. Despejo al E de z, me queda un medio de z cuadrado más 2, y le hallo la antitransformada a eso, me queda un medio de delta segundo de t más 2 delta de t, eso me queda E de t. Y por lo tanto, U de t va a ser la convolución de la E de t con la f de t. Entonces, cuando yo hago la convolución de la f de t con un medio delta segunda de t más 2 delta de t, recuerdo que voy a hacer un medio
delta segunda de T convolución F de T. Pero ya por las propiedades que yo les he dicho, eso es lo mismo ahora, derivar dos veces la F de T y usar el hecho de que la delta de T con la derivada segunda de la T va a ser la identidad. Perdón, va a ser la F de T, porque la delta de T es la identidad de la operación de convolución. Entonces, al hacer un medio delta segunda de T, convolución F de T, eso me queda un medio de F segunda generalizada de T. Y cuando hago 2 delta de T convolución F de T, eso me queda 2 F de T, porque les digo, el delta de T es la identidad de el producto de convolución. Bien. Pero vamos a ver quién es F segunda generalizada. Entonces, ya yo veo que F prima generalizada, y aquí hay salto. Hay un salto en -1 y hay un salto en 1. El salto en -1, la derivada por la izquierda, por la derecha es 1 y por la derecha es 0. Entonces, en -1 tengo el delta de Dirac en -1 de X. Y en 1 por la derecha es 0 y por la izquierda es 1. Entonces tengo -1, el salto en 1 de X. Me queda esta expresión que tengo acá. Esta es la primera derivada. Para la segunda derivada se me pega todo, porque esto es una constante. Entonces esto va a ser 0. Va a ser, ya ahí no hay salto. Ya en la segunda derivada no hay salto. Entonces la segunda derivada generalizada va a ser delta prima menos 1 de T menos delta prima 1 de T. 1 de T. Eso va. Por lo tanto, yo vengo y reemplazo a un medio F segunda generalizada, que es delta prima menos 1 de T menos delta prima 1 de T más 2F de T. Y ahí tengo el problema resuelto. Otra manera de haberlo hecho es no utilizar la solución fundamental, sino haber utilizado la transformada de Laplace directamente. Entonces, si yo utilizo la transformada de Laplace directamente aquí en el problema, estoy en la, si yo utilizo, hago la transformada de Laplace del seno de T por la transformada de Laplace de U de T igual a la transformada de F de T. Igual a la transformada de F de T. Entonces, yo aquí lo único que tengo que ver, la transformada del seno es 2z cuadrado más 4, U de z igual a F de z. Aquí el único problema era hallar la transformada de F de z. Pero como yo sé que F' generalizada de T es delta a la menos 1 de T menos delta 1 de T, entonces, tomando transformada a ambos lados, la transformada de F' generalizada de T es ZF de Z. La transformada de Laplace de delta menos 1 de T es E a la Z, menos la transformada de delta 1 de T es E a la menos Z. Y me queda entonces que F de Z es E a la Z menos E a la menos Z sobre 2. Sobre 2. Por lo tanto, U de Z va a ser F de Z, Z cuadrado más 4 dividido sobre 2. Tengo esa expresión que está ahí. Entonces, todo eso lo puedo reducir dividiendo entre Z. Fíjense, Z cuadrado más 4 lo divido entre Z. Z cuadrado más 4 lo divido entre Z. Me queda un medio de Z más 4 sobre Z multiplicado por esto. Y entonces hago ese producto, me queda un medio Z e a la Z menos un medio Z e a la menos Z más 2 sobre Z e a la Z menos 2 sobre Z e a la menos Z. Tomo antitransformadas de eso, me queda un medio delta prima menos 1 de T menos un medio delta prima 1 de T más 2HT más 1 menos 2HT menos 1.
Bien. Y eso es igual a un medio delta prima menos 1 de t menos un medio delta prima 1 de t más 2f de t. Porque f de t, recuerden que en f de t era esto que está acá. 0 fuera de menos 1, 1. Una manera de escribirlo. Bien. Bien. Fíjense ahora este ejemplo que vamos a ver, que es muy importante, porque fíjense, ahora tengo una ecuación lineal con coeficientes variables, homogénea, igual a 0, homogénea. Pero fíjense, aquí vamos a utilizar esta propiedad que es muy importante, que está allí. Entonces vamos a resolver esa ecuación. Entonces dice, si existe solución causal y Laplace transformable, U, si existe solución causal y Laplace transformable, U de t, la podemos encontrar mediante la transformada de Laplace. Entonces, tenemos la regla operacional que Tn, f de t, la transformada de t a la n por f de t, la transformada de esa función es menos 1 a la n, la derivada es enésima de la transformada de Laplace de f de t. T a la n, f de t, la transformada de Laplace de t a la n, f de t es menos 1 a la n, la derivada enésima de la transformada de Laplace de f de t, que es f de z. Entonces, de modo, fíjense, de modo que cuando yo voy a tratar t u segunda de t, la f de z, la f de t es u segunda de t, u segunda de t. Esa es la f de z. Entonces, fíjense, la transformada de u segunda de t, la transformada de u segunda de t es z cuadrado u de z. Fíjense ustedes, yo voy a tomar la transformada de menos t u segunda de t. Pero la transformada de menos t u segunda de t va a ser igual a menos 1 a la 1, ¿no? La transformada de u segunda de t. Pero la transformada de u segunda de t es z cuadrado por la transformada de la u de t, que es u de z. U de z. Por eso es que yo tengo que tomar allí, fíjense, el t me está dando que voy a hacer primera derivada. Fíjense muy bien en esta fórmula. T a la n, el t a la n me va a decir las veces que voy a derivar la transformada de la f de t. Atención, fíjense. Usted tiene la transformada de t a la n f de t es menos 1 a la n fn de z, donde fn de z, fn, la derivada enésima me viene dado porque estoy tomando t a la n. F de z es la transformada de f de t. Entonces, fíjense, en nuestro ejemplo, el f de t es u segunda de t. Es u segunda de t. Y tengo menos t a la 1. O sea, quiere decir que yo ahí voy a trabajar con una primera derivada de todo.
Presentar ahora. Presentar ahora una pestaña. Ajá, aquí tengo primera parte mate 7 enlace que pongo ahora. Primera parte, compartir. Ajá, ¿se ve? ¿Está cargando? Ok, sigo pues. Gracias. Bueno, fíjense, estamos en este ejemplo. Estamos a qué altura estamos. Estamos utilizando, estamos en este ejemplo. Ajá. Entonces, les estaba explicando que entonces la transformada de menos t u segunda de t es el t utilizando la fórmula t a la n f de t. Lo que va elevado a la t me va a decir las veces que yo voy a derivar la transformada de la f de t. Recuerden aquí, en este caso, la f de t es u segunda de t. La transformada de u segunda de t es z cuadrado u de z. Y entonces eso lo voy a derivar una vez porque es lo que está elevado a la t. Y me queda signo positivo porque eso es menos 1 a la 1, que es menos 1, con el menos que tiene delante me queda positivo. En cambio, para el t u' de t es menos 1 a la 1. Entonces, la transformada de u' de t es z u de z. Entonces, eso es menos z u de z prima. Es la transformada de t u' de t. Es decir, menos la menos t u segunda de t transformada va a ser igual. Si yo derivo eso, si yo derivo z cuadrado u de z, eso va a ser 2 de z u de z más z cuadrado u' de z. Y en el caso de la transformada de t u' de t, eso va a ser igual a derivar esto que está acá. Entonces va a quedar menos u de z, derivando con respecto a z, menos z u' de z. Entonces, a reemplazar, porque fíjense, tengo u segunda de t menos t u segunda de t más t u' de t menos u de t. Entonces, a reemplazar, en 14 me queda z cuadrado menos z u' de z más z cuadrado más 2z menos 2 u de z igual a 0. Igual a 0. Y vengo y resuelvo para u' de z. U' de z es z cuadrado más 2z menos 2 sobre z, z menos 1, 1 sobre z. Y esto lo resuelvo como una ecuación diferencial. La derivada de u con respecto a z, o sea, desde u grande con respecto a z. Entonces, separo variables, las u las dejo de un lado y las z de otro lado. Pero fíjense, yo he hecho la división de polinomios de z cuadrado más 2z menos 2 por z menos 1, o sea, por z cuadrado menos z. Entonces, desde u sobre u, hago la división de polinomios, que va a ser igual a menos 1 menos 2 sobre z menos 1 sobre z menos 1. Eso va a ir multiplicado por d de z. Eso debe ir por d. Eso es desde u sobre u. Pero fíjense, desde u' de z es desde u sobre d de z. Ese d de z lo paso al otro lado y me queda, y el u de z lo paso al lado izquierdo como denominador. Esto lo paso aquí como denominador, como está acá. Pero esto aquí debe ir multiplicado por un d de z, porque yo voy a integrar. Entonces, cuando integro acá es el neperiano. Fíjense, yo integro aquí como el neperiano. Y entonces voy a integrar acá. Esto va a ser igual a menos z. 2z a la menos 1. Va a ser 2z cuadrado. Integro todo eso.
Y al integrar todo eso me queda que U de Z tiene esta forma que está acá. Hago AE a la menos Z y hago 1 sobre Z cuadrado Z menos 1. Y hago fracciones parciales. Hago fracciones parciales de 1 sobre Z cuadrado Z menos 1. 1 sobre Z cuadrado va a ser 1 sobre Z cuadrado, va a ser A sobre Z cuadrado más B sobre Z más C sobre Z menos 1. Encuentro quién es A, B y C y me queda esa expresión. Y entonces ahora hallo la antitransformada. La antitransformada de U de Z es U de T y esto va a ser AE a la menos Z menos 1 sobre Z cuadrado. Esta A es una constante arbitraria de integración. Entonces me da toda esta expresión que está aquí, ¿no? El A a la menos de Z. Esa expresión que está ahí. Entonces, sustituyendo 15 en 14, muestra que A, ET menos 1 menos T es solución de 14. La solución general clásica será de 14 BT más CT, donde B y C son arbitrarias. La transformada de Laplace no ha producido una solución. La transformada de Laplace nos ha producido una solución particular de 14. De 14. Bien. Bueno, con esto, terminamos esta parte. Yo ahora quiero yo ahora quiero volver yo quiero volver ahora a mostrarle un material. Lo que pasa es que yo grabé este material, aquí no puedo ir. Yo quiero volver ahora vamos a ver cómo hago yo aquí. Primera parte, mate 7, no quiero ir ahí, quiero ir a mi correo. A ver si yo puedo ir a mi correo aquí. Voy a ir a mi, vamos a ver si puedo ir a mi correo. No. Vamos a ver si voy a mi correo. A ver, ¿me escuchan? No. Sí, profe. Ok, ya. Es que voy a abrir otro material. Estoy viendo otro material. Ajá. Mate 7, vamos a ver. Mate 7. Vamos a ver si va a abrir este material. Me pasa que estoy tratando de abrir este material. Estoy tratando de abrir este material. No sé qué pasa. Que no me abre.
Yo, Andrés, estoy tratando de abrir el material de la clase de hoy, pero fíjate que no me funcionó lo de la otra vez, porque, claro, el material que yo tenía, yo lo bajé, pues lo descargué. Entonces, no, ¿cómo hago para ir a correo? Le estoy dando doble clic aquí, pero no me... Aquí, yo, Andrés, aquí está. Estoy dando, dice yo, Andrés, mate 7, el material de hoy, no 24. No me abre, no me hace nada, está como muerto. Fíjate, el problema está en que yo, claro, yo quise ir directamente el material que tenía antes, quise ir al correo como habíamos hecho antes, pero lo que pasa es que ese material que yo tenía ahorita lo había descargado. Ajá, no me abre, no me abre. A ver. Me voy me voy, tengo mis enlaces recibidos y resultados. Tengo recibidos porque es lo que tengo ahorita de recibido. Le doy a recibido. Ah, mirando hacia la izquierda. Tengo una flecha. Una tesis. No se mueve. No se mueve, no se. ¿Cómo es eso? Empiezo de nuevo. Sí, ya le doy a interrumpir. Ya le di. Le doy a tu correo. Uno solo. Bueno, ya le di. No se mueve nada. Ya, ¿cuál pestaña cierro? La de Gmail, ¿dónde está Gmail? Ajá, resultados, resultados de la búsqueda, enlace. Ya, espérate, vamos a ver qué hago. Voy a cerrar, pero no me cierra. Ya, espérate, yo voy a hacer una cosa aquí. Esta pestaña está utilizada tu cámara, tu micrófono. Tengo enlace, tengo recibidos, resultado de la búsqueda. ¿A dónde le doy? Acorde todo. Recibido, ok. Ya le di a recibido. Cierro. Recibido. Ya, enlace. Resultado. Ahora lo voy a buscar. Ajá, aquí me está cargando email. Ahora me está cargando email. Buscando correo, dice aquí. Aparece destacado, recibido, propuesto. Yo voy a hacer algo mejor. Ajá, aquí ya me salió. Ajá, yo, André, aquí me salió. Ya está el material, ok. Okay. Ya lo estoy descargando, a ver. Ok. 1 de 7, son 7 páginas. Ajá, ya está descargado.
¿Le doy clic a dónde? Le doy clic al documento, ok. Lo descargo el documento. Lo descargo. Lo descargo. Lo descargo. Se descargó, ¿qué pasó? Ya le di clic. Conectando. Esperando. Ok. Ya, no, ya está. Ya está. Ok. Ya, espérate. Ya, espérate. Ya. No lo quiero abrirlo. ¿Qué pasó aquí? Me abrió, pero el círculo, el círculo azul no se quita. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí. Lo abro. Ya que ya está abriendo. Ajá, ya abrió. Ya está abriendo. Ok, ahora voy a mí. Ya, le doy ahí. Ok, ya está el ok. Ok, estamos de nuevo, está todo apagado. Presentar ahora, pestaña, perfecto. Ajá, resultado de la búsqueda recibido. O mate 7. Le doy a mate 7, ok, compartir. Ok, ya se está viendo. Ok, sigo para adelante, pues gracias. Ya. Bueno, tuvimos este pequeño detalle. Bien. Fíjense. Bueno, fíjense este primer problema. Yo les mandé estos problemas que son como, digamos, lo que les va a dar la comprensión, pues, de todo lo que hemos visto. Se va más o menos las aplicaciones. Entonces, fíjense, lo primero es resolver esta ecuación de convolución. Ya hemos visto bastantes ecuaciones de convolución. Aquí se da GDT y se da FDT. Encuentre UDT. Ya ustedes tienen varias formas de hacerla. La primera forma de hacerla es hallar la solución fundamental. La solución fundamental. Hallar la solución fundamental significa resolver la ecuación de evolución GDT, convolución EDT igual a delta DT, donde GDT es HDT por T coseno de T. Entonces, al hacer esa convolución, aplico transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, la transformada de h de t coseno de t, por lo que le acabo de decir, el hecho de que aparezca la t, quiere decir que ahí va a estar la primera derivada de la función coseno de t. Tienen que ver, eso va a ser menos 1 a la 1, porque me aparece t, por lo que les dije en el ejercicio anterior, menos 1, eso va a ser menos d con respecto a dz, y la transformada del coseno de t es z sobre z cuadrado más 1. O sea, la transformada de t coseno de t es menos la derivada con respecto a z de z sobre z cuadrado más 1. Por la transformada de e de t, que llamo e raya de z, y la transformada del delta de t, que es 1.
Después hago la derivada, derivo menos d con respecto a z sobre z cuadrado más 1, derivo eso, lo paso al otro lado y me queda que e de z es z cuadrado más 1 al cuadrado sobre z menos 1. Arriba me queda un polinomio de grado 4 y abajo uno de grado 2. Hago la división de polinomios y me queda que z cuadrado más 1 al cuadrado sobre z cuadrado menos 1 es z cuadrado más 3 más 4 sobre z cuadrado menos 1. Eso me queda la transformada de la solución fundamental. Entonces, para encontrar la solución fundamental E de t, hago la antitransformada de eso, y la antitransformada de eso es la derivada segunda del delta de Dirac, más 3 el delta de Dirac, más 2e a la menos t, menos 2e a la menos t. Menos 2e a la menos t. Puedo todavía simplificar eso un poco más y decir que eso es derivada segunda de t, más 3 delta de t, más 4e a la t menos e a la menos t. Multipliqué por 2 y dividí sobre 2 y utilizo entonces que e a la t menos e a la menos t sobre 2 es el seno hiperbólico de t. Y de esa manera encuentro la solución fundamental. Y entonces, con la solución fundamental, voy a encontrar la solución causal de la ecuación de convolución. Voy a hacer entonces que la U de t va a ser igual a la solución fundamental convolución el término no homogéneo. Por lo tanto, U de t es igual a E de t convolución F de t. Pero ya yo sé quién es E a la t. E a la t es derivada segunda del delta de Dirac, más 3 el delta de Dirac, más 4h de t seno hiperbólico de t, y hago la convolución con F de t. Pero recuerden quién es F de t. F de t es 1 si estoy entre 0 y 1 y 0 para otro t. Para otro t. Bien. Entonces, utilizando ese hecho, estoy viendo, al ver la gráfica, veo que esa función tiene salto en 0 y en 1. Entonces, la derivada clásica es 0, tiene un salto en 0, es delta de t, y un salto en 1, es menos 1, delta 1 de t. Y tiene la segunda derivada, ya no tiene saltos, tengo derivada segunda de t menos delta prima 1 de t. Por lo tanto, cuando hago la convolución, me queda que eso va a ser igual a delta segunda de t convolución f de t más 3 delta de t convolución f de t más 4h de t seno hiperbólico de t convolución f de t. Entonces, la segunda derivada de t, del delta segunda de t con f de t, por las propiedades de convolución, eso es igual a delta de t, la derivada segunda generalizada de t. Pero la derivada de t, perdón, el delta de t convolución f segunda generalizada de t, eso es f segunda generalizada de t. Eso es segunda generalizada de t. Más 3f de t, porque delta de t convolución f de t es de f de t, más 4h de t, seno hiperbólico de t, convolución f de t. Ahora bien, f segunda generalizada, a ver, ¿qué pasó aquí? F segunda generalizada es delta de t, no delta prima, uno, a ver. Uy, ¿qué hice yo aquí? Hay un error. Ajá.
F segunda generalizada, F segunda generalizada. Aquí hay un error. ¿Qué hice yo aquí? Más 3 F de T. No, aquí hay un error, aquí hay un error. Aquí hay un error. Aquí hay un grave error. Delta de T. No. Déjeme revisar esto. Esto está malo, esto está malo. Esto está malo porque aquí, ¿qué hice yo? Aquí, ¿qué hice yo? Vamos a ver qué hice yo aquí. O sea, F segunda generalizada con esta es F segunda generalizada. F segunda generalizada. Más 3 F de T, esto está correcto. Más 4 HT, se nos... Más 4 HP de T, es esto que está acá. Pero esto está malo. Esta parte está mala. Esta parte está mala. Ah, ok, ahora sí, ¿ves? Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. FU de T, porque me da la segunda generalizada. Esto es lo que está malo. O sea, delta de T, convolución F segunda generalizada de T, me da F segunda generalizada de T, que es delta prima de T menos delta prima 1 de T. Esto que está acá. Ajá. Y más 3 F de T, recuerden que F de T es 0, recuerden que es F de T. Entre 0 y 1 vale, entre 0 y 1 vale 1 y 0 por 2. Entonces, F de T va a ser 3 entre 0 y 1. Y lo demás es 0. Esto es 0, salvo entre 0 y 1, que es 3. Que es 3. Que es 3. Entonces, la confusión de este con este es esta que está aquí. Esto es lo que está malo. Esto es lo que está malo. Fíjense, malo está esta parte. La parte que está acá. Delta ¿qué? Con delta prima. Ok. Si delta T con delta prima, delta prima. Ah, no, esto está bien. Delta T con delta prima. Ok. Reemplacé F segunda. F segunda, delta prima. Con delta prima. Delta T. Aquí me faltó convolución. Aquí va convolución. Aquí va convolución. Entonces eso me queda delta prima de T, no delta 1 de T. Aquí me faltó el convolución. Aquí. Bien, me da eso que está ahí. Eso está bien. Eso que está bien. Bien, pero fíjense aquí la solución fundamental. La solución fundamental. La manera de hacer esto es aplicar transformadas de Laplace directamente, sin utilizar solución fundamental. Ahora vemos, sin utilizar transformación fundamental, sin utilizar solución fundamental, perdón, vemos que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Entonces la transformada de G de T convolución U de T es la transformada de G de T, que es G de Z, por la transformada en Laplace de U de T, que es U de Z, igual a la transformada de F de T, que es F de Z. Entonces la transformada de H de T, T coseno de T, es menos D sobre D de Z, Z sobre Z cuadrado más 1. La transformada de U de Z y la transformada, para allá la transformada de F de T, hago la derivada generalizada. Entonces encuentro la transformada de derivada generalizada, que es ZF de Z, la transformada de delta, que es 1, y la transformada de el delta 1 de T, que es E a la menos Z. O sea,
Entonces, encuentro que f de z, que es la transformada de la f de x, es 1 menos e a la menos z sobre z. Entonces, aplico transformada de un lado, la de g de z es menos de z, z sobre z cuadrado más 1 por u de z, igual a la transformada de f de z, que es 1 menos e a la menos z sobre z. Bien. Hago la derivada de ese cociente, me queda z cuadrado menos 1 sobre z cuadrado más 1 al cuadrado, u de z. Ahora despejo a u de z y me queda z cuadrado más 1 al cuadrado sobre z menos 1, integrado por 1 menos e a menos z sobre z. Y me queda que u de z es igual a g de z por f de z, donde g de z es z cuadrado más 1 al cuadrado z menos 1, y f de z es igual a 1 menos e a menos z sobre z. Entonces, f de z, fíjense, f de z es igual a f de z es igual a h de t menos h de t menos 1, que eso es igual a h de t menos h de t menos 1. Por lo tanto, g de t es igual a l menos 1 de g de z, que eso me da l a la menos 1 de g de z, me da z cuadrado más 3 sobre 4z cuadrado menos 1. Entonces, g de t va a ser l a la menos 1 de z cuadrado más 3 más 4 z cuadrado menos 1. Eso es derivada segunda del delta irad más 3 delta irad más 4 ht seno hiperbólico de t. Y entonces al hacer esa convolución me da el resultado que yo obtuve anteriormente. Me da el resultado que obtuve anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense este otro problema. Que es hallar la solución del problema de valor inicial. Fíjense, aquí tengo, acabo de resolver una ecuación diferencial con coeficientes variables homogéneas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para una no homogénea. Entonces, fíjense, quiero resolver t y a la t menos 2 y prima de t menos t y segunda de t igual a 2 y a la menos t. Y en 0 vale 1 y prima de 0 vale 1. Entonces, causalizamos, llamo a b de t igual a h de t y de t y calculo la primera derivada generalizada y la segunda derivada generalizada. Entonces, la primera derivada generalizada es la derivada clásica, que es h de t y segunda de t, más los saltos de b de t. Entonces, saltos de b de t va a ser el valor de i en 0 por de t. I en 0 vale 1, entonces eso va a ser h de t, i de t más delta de t, porque i en 0 vale 1. Voy a la segunda derivada generalizada. La segunda derivada generalizada va a ser h de t y segunda de t más delta prima de t más el salto de b prima de t. Los saltos de b prima de t va a ser i prima en 0 por delta de t. Ese es el salto en b prima de t. Pero i prima en 0 por la condición inicial vale 1. Por lo tanto, h de t es igual a i segunda de t más d prima de t más delta de t. Y ahora no resuelvo la ecuación t y de t menos 2 y prima de t menos t y segunda de t. Si no resuelvo la ecuación t b de t menos 2b prima de t menos t b segunda de t.
Y reemplazo a B de t por H de t, a B' de t por su valor B' de t, es H de t y prima de t más delta de t. Y a B segunda generalizada de t, que es H de t y segunda de t, más delta prima de t más delta de p. Reemplazo todo eso y saco factor común H de t. H de t. A reemplazar todo eso y sacando factor común H de t, fíjense ustedes que t y de t, lo que está aquí en el paréntesis, t y de t menos 2 y prima de t menos t y segunda de t, todo eso es 2e a la menos t. 2e a la menos t. T y de t menos 2 y prima de t menos t y segunda de t. Todo esto que está aquí dentro del corchete, esto es 2e a la menos t. Y eso igual a menos 2 delta de t menos t delta prima de t menos t delta prima de t menos t delta de t. Esto es 0, utilizando el corchete de la convolución, y menos t delta prima de t menos delta de t, utilizando el corchete de la distribución. Por corchete de la distribución. Entonces, esto es menos t, con el menos delante me da más. Entonces, menos con el menos delante me da más. Entonces, menos 2 delta de t más 2 delta de t me da menos delta de t. Eso me da aquí en este lado. Entonces, fíjense que t b de t menos 2b' generalizada de t más t b segunda generalizada de t es 2h de t e a la menos t menos delta de t. Y estoy aquí ahora. Esto es lo que voy a resolver. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no homogénea, con coeficientes variables. Por lo menos este vale t, este no es variable, este es constante y este es variable. Entonces estoy resolviendo una ecuación no homogénea con coeficientes variables. Entonces para ello aplico la transformada de Laplace. Entonces fíjate, tengo tb de t, quiere decir que esto es menos la derivada de la primera derivada, porque tengo una sola t, no tengo t a la n, me aparece la derivada menos 1 a la 1 de la derivada de la transformada de b de t. Esto, aquí aplico la transformada de la derivada, y esto va a ser z por la transformada de b de z, por b de z. Y aquí esto, tengo segunda derivada, aplico entonces y tengo esto, la transformada de la segunda derivada es z cuadrado b de z, y como tiene un t delante, tengo que aplicar la derivada de esta expresión. Bien, y eso igual a 2h de t e a la menos t. La transformada de ello va a ser 2 sobre z más 1, y la transformada del delta de Dirac es 1, eso va a ser menos 1. Haciendo esta cuenta, me queda 2 menos z menos 1, z más 1, me queda 1 menos z sobre 1 más z. Bien, hago aquí esta derivada, esto va a ser 2z por b de z más z cuadrado de prima de z. Entonces fíjense, me queda menos b de z menos 2z b de z más z cuadrado más 2z b de z se van, y me queda que b de z, factor común de z cuadrado menos 1, igual a 1 menos z sobre 1 más z. Y entonces ahora despejo a b' de z es igual a menos z menos 1 sobre z cuadrado menos 1 por 1 más z. Factorizando z cuadrado menos 1 en z menos 1 por z más 1,
se me cancelan y me queda una expresión de este tipo. Entonces, B' de Z es de B de Z sobre D de Z. Entonces, integro ambos lados y me queda esta expresión que está acá. B de Z igual a menos integral de D de Z sobre Z más 1 al cuadrado igual a 1 sobre Z más 1 más una constante. Bien, entonces B de T, aplicando antitransformada, buscando la antitransformada de esta, la antitransformada de B de Z es B de T, la antitransformada de 1 sobre Z más 1 es H de T E a la menos T, y la transformada de C por una constante es C por el delta irá de T. Pero fíjense, yo sé que el límite de B de Z, cuando la parte real de Z va a infinito, esto debe ser 0. Entonces, límite de B de Z, cuando la parte real de Z va a infinito, esto va a ser igual a C y es igual a 0. Entonces, C vale 0. C vale 0. Entonces, si C vale 0, entonces me queda que B de T es igual a L a la menos 1 de B grande de Z, va a ser H de T E a la menos E de T. Pero I de T es E a la menos E de T, porque B de T la escogí como H de T y de T al principio, aquí, ¿no? Al hacer el cambio. Fíjense aquí, B de T es igual a H de T y de T. Yo estoy hallando I de T. Entonces, I de T es lo que acompaña a la B de T por H, ¿no? B de T es H de T y de T. Por lo tanto, I de T es igual a E a la menos T. Y está resuelto el problema. Bien. Fíjense este otro problema. Vamos a usar transformadas de Laplace para obtener una función causal f de t que satisfaga la ecuación integral. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si quiero lo dejamos hasta aquí y retomamos la clase el viernes a las 9 para hacer un repaso, o quieren continuar, ustedes me dicen. Los escucho. ¿Pudiera ser el viernes, profe? El viernes a las 9, ¿les parece bien? Vale, profe. Sí. Bueno, entonces lo dejamos aquí en 4. Terminamos, hacemos una clase el viernes, terminamos esto y hacemos un repaso de algunas cosas. Y entonces, para no seguir, pues ya, me imagino que también uno se siente cansado ya tanto tiempo ahí sentado. Bueno, entonces, el viernes a las 9 retomamos la clase, terminamos esto les voy a enseñar cómo se resuelven ecuaciones integrales. Fíjense, aquí la incógnita, esta es una ecuación integral, porque la incógnita, que es f de t, aparece dentro de la integral. Aquí está f de x. Y la integral, los límites de integración son finitos. Entonces, esto es lo que se llama una ecuación integral tipo Volterra de primer orden, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, todo el hecho está en que esto se parece, lo que vamos a ver, se parece a la convolución. Y entonces vamos a aplicar las propiedades de convolución para resolver estas ecuaciones integrales. Entonces, esta es otra de las aplicaciones importantes que tiene la transformada de Laplace, por el hecho de que la transformada de Laplace de la convolución es el producto de la transformada de Laplace. Entonces, utilizando ese hecho, voy a poder resolver
ecuaciones integrales, fíjense. Ya está una ecuación diferencial, sino una ecuación integral, porque hay una relación directa entre las ecuaciones integrales y las ecuaciones diferenciales. Pero siempre uno prefiere resolver una ecuación diferencial que una ecuación integral. Bien, entonces nos volvemos a ver el viernes a las 9 para terminar esto y hacer un repaso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale, Bueno, profe, entonces, gracias. bueno, nos Gracias, vemos profe. el viernes a las 9, pues. Muchas gracias, profe. Feliz día. Feliz Gracias, día. profe. Feliz día a todos. Chao, pues. A dormir.